Continuamos acá en Soluciones. Recuerden participar a través de nuestras redes sociales con la etiqueta numeral Soluciones Diabetes, numeral Soluciones Diabetes a través de nuestra etiqueta, a través de nuestras redes sociales. Además, pueden estar conectados con nosotros en Globovisión a través de nuestras redes sociales. En todos somos @Globovisión y en Facebook Globovisión. Así que no hay excusas, pueden estar conectados con nosotros minuto a minuto y estar informados además en nuestra página web www.globovision.com. Allí también podrán ver nuestros programas. Usted visita la sección programas y va a buscar soluciones, allí los va a encontrar todos. Si se perdió alguno, pues visitando nuestra página web www.globovision.com, que la tienen aquí en pantalla y podrán estar informados minuto a minuto y no se perderá ninguno de nuestros programas porque todos están allí. Continuamos con más de este tema, diabetes, el que estamos tratando. ¿Qué pasa si una mujer que es diagnosticada sale embarazada? ¿Qué debe hacer? ¿Puede salir embarazada? ¿Puede tener un embarazo normal? Sí, mira, las pacientes diabéticas pueden tener embarazos normales. Lógicamente lo que más van a requerir es un control más estricto, tanto de su embarazo como de su problema metabólico. Fíjate, lo ideal y lo que uno siempre le recomienda a las pacientes es que debería tener un control previo a salir embarazada, es decir, que el embarazo debería ser siempre planificado y uno asistir a su consulta, tener un adecuado control metabólico, tener sus glicemias en meta antes de salir embarazada. Luego de salir embarazada, bueno, dependiendo del tratamiento, porque no todos se pueden usar en pacientes embarazadas, dependiendo del tratamiento que tenga, se ajusta la medicación y pues por supuesto que vamos a seguir haciendo el control de las glicemias durante el embarazo y el monitoreo del bebé, pues del feto. Okay. ¿Cómo se diagnostica la diabetes? Bueno, ya hablamos un poco de la parte de los valores, porque Exacto. hoy en día el diagnóstico de diabetes se asienta en unos valores, en ayunas, más de 2 glicemias en 126, o una persona que tenga una glicemia más de 200 con síntomas, ya esa persona definitivamente que es diabética. La parte de la prediabetes también ya conversamos con respecto a ese diagnóstico y lo más importante es que cuando ante la presencia de factores de riesgo hay muchas personas que pueden presentar en un momento determinado, por ejemplo, 130 de glicemia en ayunas, puede ser que en otras oportunidades la tenga más baja, digamos una situación que no está muy clara, pero si hay factores de riesgo se debe hacer la persona una curva de tolerancia, o sea, denomina una curva de tolerancia glucosada y acudir al médico endocrinólogo. No todos los diabéticos tienen, como cree mucha gente, el azúcar excesivamente alta. Muchas veces hay situaciones en las cuales son valores que a veces suben, a veces no tanto, pero la persona debe saber que debe estar pendiente pues, de esta enfermedad. Nos pregunta por acá en nuestra cuenta en Instagram, Evesite14, dice, buenos días, ¿qué significa si el resultado del examen de glicemia es bajo? Ejemplo, 68. No, 68 todavía es normal. Nos pregunta también Maitato, dice, una paciente de 83 años, insulino dependiente y que actualmente no se esté inyectando por la falta de la misma en el país, ¿qué alternativas de medicina natural se recomienda? ¿Se puede usar para tener los niveles necesarios de insulina, al igual que la medicina para evitar las arritmias? Gracias. Antes de responderle a este usuario sobre qué alternativas de tratamientos, ¿cuál es el tratamiento para la diabetes? O sea, básicamente el tratamiento para la diabetes radica o engloba 4 aspectos fundamentales, diría yo. En primer lugar, la parte de la alimentación. Las personas creen que muchas veces si me tomo la pastillita, con eso es suficiente. Se le puede dar un camión de pastillitas, pero si la persona no cambia el estilo de vida, la situación puede ser compleja para controlar la glicemia. Número 2, la parte del ejercicio. No se olvide eso es sumamente importante. En la parte farmacológica existen
varios tipos de medicamentos dependiendo, eso es muy particular, dependiendo a las características metabólicas, clínicas de laboratorio que tenga el paciente. Y está la parte de la insulina. En la parte de la insulina sí quisiera mencionar algo sumamente importante, ya que ya tenemos ya bastante tiempo en esto, y es una pregunta típica: doctor, yo no me quiero poner insulina porque me voy a hacer dependiente. Eso es un concepto totalmente falso. Aquí el problema no es dependiente, aquí el problema es que hay que controlar las cifras de glicemia, que en un momento determinado haya que utilizar la insulina. Eso es muy bueno, porque el problema no es que uso insulina y me voy dependiente, no, el problema, que entiéndalo, es que hay que bajar la glicemia, y si no hay respuesta a través de todos los factores anteriormente mencionados, hay que utilizar las insulinas. Hoy en día, menos mal que tenemos muchas alternativas con varias insulinas. El problema está cuando no se consigue. Ya esa situación es otro punto. Es delicada, pero hay varias alternativas. Entonces, que la persona no le tenga miedo a la insulina. No, la insulina es buena cuando se necesita, es muy útil y puede, en un momento determinado, un diabético que no se pueda controlar con medicamentos vía oral, lograr controlarle la glicemia, que ese es el objetivo, tratar de controlar la glicemia, entre otras cosas, de su colesterol, su triglicéridos, etcétera, etcétera, todos esos factores que... Claro, fíjate, la gente suele pensar, como decía el doctor, que se va a hacer dependiente, porque habitualmente un paciente, o sea, en el tipo 1 ellos necesitan insulina siempre porque no tienen producción de insulina. El tipo 2 puede iniciar generalmente con antidiabéticos orales porque todavía su páncreas es capaz de producir cierta cantidad de insulina. Ahora, ¿qué pasa cuando ese paciente ya le damos tratamiento por vía oral y no mejora? Es porque ese páncreas ha agotado su capacidad de producir insulina, y por más tratamientos y pastillas que yo le dé, no va a producir suficiente insulina como para mantener la glicemia normal. En ese momento, ese paciente habitualmente necesita insulina. Entonces, no es que él se hace dependiente de la insulina, es que perdió su capacidad de producirla. Y por eso, más o menos, en respuesta a esta persona, es muy difícil sustituir cuando un paciente ya, sobre todo a esa edad, y eso que ya uno suele pensar que es que ya tiene años siendo diabética, que puede sustituir la insulina por otra cosa, porque no debe tener capacidad para producir suficiente insulina, aunque uno haga lo que haga, pues, o sea, y es ahí donde el paciente que amerita su insulina tiene que tener claro que no le va a hacer daño. La gente, todavía hay muchos mitos en torno al uso de insulina, la gente cree que la insulina deja ciega a la gente y todo eso, y yo siempre le digo al paciente, la insulina no te va a dejar ciego, lo que te va a dejar ciego es el azúcar alta. Lo que sucede es que el mismo miedo a usar insulina lleva al paciente a veces a que acepte usar la insulina cuando efectivamente la complicación ya se ha presentado, ¿no? Pero no es la insulina nunca la culpable, al contrario, ella va a prevenir esos daños en el tiempo. Ahora, con respecto a la parte de la mujer embarazada, ahí es importante, ya es otra cosa. Ya en términos generales, en la mujer embarazada también, dependiendo de las características, ya el uso de insulina es mucho más importante en términos generales, ¿ok? Porque ya muchos medicamentos no se pueden utilizar por los efectos secundarios. Entonces ya esa parte es crítica. Hacemos una pausa, en la próxima parte seguiremos revisando los comentarios que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales, y también puedes enlaces, recomendaciones, soluciones por parte de nuestros invitados del día de hoy. A la pausa y volvemos.